Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar la evaluación de la calidad del destilado alcohólico de anís verde, también conocido como Pimpinela Anisium, obtenido por destilación fraccionada. Los integrantes del equipo son Cesli, Luis Eduardo, Zulema y yo, Pablo Martín. Como resumen, tenemos que este trabajo de investigación evaluó la calidad del destilado alcohólico del anís verde, también conocido como Pimpinela Anisium. El proceso productivo contempló la mezcla del aguardiente y granos de anís verde para su posterior maceración. Una vez obtenido el macerado, se procedió a la destilación en una columna fraccionada. Para la metodología que utilizaron para evaluar ese destilado consistió en la realización de un análisis organoléptico, físico-químico, espectroscópico y cromatográfico, en donde se realizaron 5 corridas de producción para obtener 5 muestras de tamaño por cada columna. En general, el destilado alcohólico de anís verde se caracterizó por la elevada presencia de compuestos carbonílicos y moderada presencia de compuestos insaturados y carbohidratos. Los análisis cromatográficos evidenciaron la presencia de transanetol, el cual, en función con sus características, se concluyó que el mejor destilado para la formulación del anisado es el obtenido por el destilado con 2 platos. Bueno, y como siguiente parte nos menciona un poquito acerca de la introducción. Nos empieza diciendo que el anís, o P. anisum, perdón, es una planta herbácea muy aromática con un aceite esencial que se utiliza como aditivo, aromatizante y saborizante. Además, se ha demostrado que su aceite esencial posee una composición variable de metabolitos secundarios según la zona en la que proviene, el tiempo de cosecha y el clima. Estos metabolitos, los más importantes que se mencionan, son el transanetol y el P-anisaldehído. Además, menciona que se ha evidenciado que no existen estudios, investigaciones ni información específica sobre la caracterización del destilado alcohólico del anís verde, obtenido por destilación fraccionada. Sin embargo, existen trabajos de investigación que describen y determinan las características de este aceite proveniente del anís verde, pero la empresa donde se realizó la investigación actualmente esta empresa produce actualmente anisados a base de destilado alcohólico de anís verde, pero no ha realizado estudios sobre las principales características y componentes del destilado obtenido por destilación fraccionada en columnas de uno, 2 y 3 platos. Entonces, el objetivo como tal de esta investigación fue evaluar las propiedades de los 3 destilados alcohólicos de anís verde e identificar según la evaluación de sus características cuál de los tres es la mejor forma para la mejor manera para formular anisados. Como siguiente paso, pues tenemos la parte experimental. El primer punto que se realizó fue la identificación taxonómica del anís verde, donde tenemos en la tabla uno los resultados de la identificación taxonómica del anís verde, su clasificación científica como el reino, subclase, su familia, la división, orden, género, clase y familia y especie. Como el parte 2 fue el muestreo y la preparación de las muestras. Esto, para asegurar que las muestras fueran representativas, se controlaron y unificaron los siguientes aspectos, que fue la cantidad de anís verde, el grado de alcohol, la cantidad de aguardiente, el tiempo de maceración, la cantidad de macerado que se colocó en el alambique. Las muestras se tomaron en una empresa licorera, específicamente en el área donde se produce el destilado de anís. Y este es el diagrama del proceso. Entonces se inició con la formulación y se tuvo un masado de 115,85 kilos de aguardiente, un masado de 12,60 kilos de anís verde y se amaceró por 15 días en tanques de acero inoxidable de 200 litros de capacidad. Posterior a ello se transformó el macerado en la olla de cocción de cobre del alambique de una columna fraccionada con 3 platos por su destilación, y el proceso se repitió 5 veces para obtener las muestras. Se siguió el mismo proceso para el muestreo de destilado, obteniendo un alambique de 2 y de 1 plato.
y las muestras fueron tomadas en 15 corridas de producción, 5 por cada tamaño de columna y todas con un volumen de 500 mililitros y correctamente rotuladas para su análisis. Y el muestreo se realizó basándose en la NTP, que es una norma. Como punto 3 fue el análisis organoléptico, donde las muestras fueron analizadas por personas con experiencia en la cata de bebidas alcohólicas, ya que trabajan en la industria licorera producida de anisados, y se fueron siguiendo la normativa, la NP ISO 11035 2009 y NSH 107. Los datos se recopilaron en la tabla 2, que son las ponderaciones para el análisis organoléptico de destilado de anís verde, en el cual se encuentra el nivel, el sabor, el color, el olor y el estado físico. En esta tabla específicamente se fue llevando como el nivel para el destilado y empezaron a distinguir pues el sabor de cómo fue cambiando por cada etapa. Para el análisis 4 fue un análisis físico-químico donde se midieron las variables siguiendo métodos, procedimientos, lineamientos y especificaciones establecidas y reguladas, en el cual fue un análisis de grado alcohólico, densidad, punto de ebullición, índice de refracción, índice de ésteres y el índice de carbonilos, todo siguiendo una norma de acuerdo. En el análisis 5 se hizo un análisis espectroscópico y cromatográfico, en el cual primero fue el 5.1, que fue espectroscopía UV visible, en el cual se utilizó un equipo de modelo Genesis 10S con un software de Vision Late, con una lámpara de xenón y un rango de longitud de onda de 190 a 1100 nanómetros, donde se utilizó un barrido espectral en un rango de 200 a 400 nanómetros, para lo cual se preparó una solución de 0.1 litros de transanetol eh, por 10 mililitros de etanol de grado reactivo y 0.1 microlitros de p-anisaldehído por 10 mililitros de etanol. En la determinación de curva de calibración se utilizó el transanetol para este proceso. Se preparó la solución madre, que fueron 12.3 miligramos sobre litro en 100 mililitros, y después se realizaron diluciones. A partir de la curva se obtuvo la ecuación de regresión lineal que se muestra. Y para el caso del p-anisaldehído, la curva de calibración se realizó con etanol de grado reactivo y estándar de p-anisaldehído. Posterior a ello se prepara una solución madre de 12.3 miligramos por 100 mililitros y después se realizaron diluciones. A partir de la curva de la ecuación mostrada, eh, las muestras se diluyeron y se destilaron en centrífuga, se filtraron y su dilución fue de 10 microlitros en una fiola de 10 mililitros. En el punto 5.2 tenemos la cromatografía en capa fina. Mediante esta técnica se determina cualitativamente la presencia de compuestos mayoritarios, y el proceso inició con la preparación de la cámara cromatográfica, donde se colocó en la cámara de acetato etilo tolueno
se homogenizó por agitación y se dejó reposar por 10 minutos. En las cromatoplacas de Silacagel, con un soporte de vidrio de 20 por 20 centímetros, adquiridas en Merck, Perú, se trazó una línea que se basa de una distancia de 1,5 centímetros por encima de la base de la placa y luego se realizó la activación en una estufa a 60 grados centígrados por un periodo de 1 hora. Posteriormente se realizó el sembrado de las muestras, extrayendo 5 microlitros y colocados por encima de una línea de base, y a continuación se redujo la cámara, que debía ser cerrada herméticamente. Y cada 5 minutos fue verificado que el solvente no rebasara la línea marcada en la cromatoplaca. Se utilizó una fase estacionada de metanol. Para la revelación se utilizó un revelador de ácido sulfúrico, vainilla y lámpara UV de 254 nanómetros. En nuestro punto 5.3 fue la cromatografía líquida de alta eficiencia. Las corridas utilizaron un cromatógrafo tipo Large Round Light Class con una bomba cuaternaria a baja presión, decreto de diodos, espectro de UV visible y automostrador de una columna. Para este método se utilizaron una fase móvil estacionaria de metanol grado CLAE y una columna de RP C18 a 125 nanómetros con una velocidad de flujo de 1 mililitro por minuto y una temperatura de columna de 30 más menos 1 grado centígrado y un volumen de inyección de muestra de 20 microlitros. Los estándares de las muestras fueron filtrados en una membrana fina de 0,45 micrómetros para llevar a cabo una corrida de cada uno de ellos a 265 nanómetros, obteniendo un tiempo de retención de 12,440 minutos para el trans-anetol y de 2,873 minutos para el p-anisaldehído. Posteriormente, las muestras fueron preparadas en una solución de metanol agua ultrapura y se realizaron las corridas por triplicado. Esta técnica se utilizó para determinar la concentración de los componentes mayoritarios en las muestras, utilizando como referencia los estándares correspondientes a una concentración de 99,99%, y este análisis fue realizado por un laboratorio de control de calidad. El punto 5.4 fue una cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. El equipo que se utilizó fue un cromatógrafo Shimadzu 2010, versión 2010, con un detector de ionización a la llama y espectroscopía de masas con una columna capilar SPD-20, inyector automático. Para este paso, la corrida se realizaron de las siguientes condiciones: con una temperatura de columna de 45 más menos 3 grados centígrados, temperatura de inyección de 250 grados centígrados y una temperatura de detección de 300 grados centígrados y fase estacionario helio. Las muestras preparadas en la solución de hexano de 5 litros por 10 mililitros de solvente y luego fueron filtradas, y este análisis fue realizado por un laboratorio de control de calidad acreditado por INACAL. Resultados y discusión. Primero tenemos los análisis organolépticos. En la tabla 3 se muestran los resultados de los análisis que se realizaron a muestras de destilado alcohólico de anís verde obtenidas con 1, con 2 y con 3 platos. Se puede ver que el destilado obtenido con 2 platos tiene las mejores características organolépticas
para ser utilizado como insumo principalmente en la elaboración de productos finales, al cual está destinado. El sabor y el olor son las características más importantes para valorar la calidad del destilado y diferenciarlos. En el 2 tenemos análisis físico-químicos. En la tabla 4 se muestran los resultados de los análisis físico-químicos realizados a las muestras de destilado alcohólico de anís verde obtenidas con 1, 2 y 3 platos. El grado alcohólico es mayor en el plato 2, lo que en el plato 1 y en el plato 3, lo que indica una mejor separación y arrastre de compuestos aromáticos. La acidez en el plato 1 es menor, pero se fue afectando con el tiempo debido a la oxidación de alcoholes, aldehídos e hidrólisis de los ésteres presentes. La densidad es mayor en el plato 3 y tiene mayor cantidad de estratos, que son las sustancias no volátiles. El índice de refracción es una variable que guarda relación con la composición química. Si hay predominancia de compuestos bencénicos, del índice de refracción es mayor a 1,50 y si no hay, es aproximadamente 1,45. El índice de refracción son similares en los tres platos, predominando en compuestos no aromáticos. El índice de carbonilos son tres platos mayores. Si quieres, ponle en el siguiente. En el análisis cromatográfico y espectroscópicos está el UV visible. En la tabla 5 y 6 se muestran los resultados de los análisis de espectroscopía visible realizados en las muestras de destilado alcohólico de anís verde obtenidas con los platos 1, 2 y 3. El destilado con tres platos mayor concentración de transanetol y el destilado con dos platos tiene menor concentración de p-aldehído, que es más estable. El siguiente, por favor. En la cromatografía en capa fina está la figura 1 y la tabla 7 se muestran los resultados de cromatografía en capa fina realizada en muestras de destilado alcohólico de anís verde obtenidas con 1, 2 y 3 platos. La figura 1 son los resultados de los análisis de cromatografía en capa fina con la leyenda STD1, que es el estándar de transanetol, STD2, que es el estándar de p-anisaldehído, y macerado. En la figura 1, el destilado es de un plato y el destilado de dos platos y de tres platos. En la tabla 7 y la figura 1 se muestra la relación de frente que se obtuvo de los destilados, las cuales se comparan con la relación de frente de los estándares STD1, transanetol y STD2, p-anisaldehído, indicando la presencia de transanetol y la ausencia de p-anisaldehído. La cinematografía líquida de alta eficiencia Klein. En la figura 1 se muestran los cromatogramas de las muestras de los estándares de p-anisaldehído y de transanetanol, mientras que en la tabla 8 se presentan los resultados de los análisis de Clay realizados a las muestras de destilado alcohólico en los platos 1, 2 y 3. El destilado obtenido con dos platos tiene el porcentaje de 0,1169 de transanetanol, seguido por el obtenido con el plato 1, que es de 0,1164%, y el obtenido con tres platos, que es de 0,1057%. No se detectó anisaldehído en ninguna de las muestras. En la cromatografía de gases acoplada a espectrofometría de masas, en las figuras 3, 4 y 5 se pueden observar los cromatogramas obtenidos para las muestras de destilado alcohólico de anís verde con los platos 1, 2 y 3, que están, bueno, respectivamente. La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. En la tabla
9 se muestran los resultados de los análisis de GC-M realizados a las muestras mencionadas. En el destilado obtenido con los platos 2, se identificaron 8 componentes predominantes, el transanetanol con 86.83%. En los destilados con 1 y 3 platos se identificaron 7 y 6 componentes predominando el transanetanol con 90.15% y 88.16% respectivamente. Como conclusión, tenemos que en general los destilados obtenidos presentan compuestos carbonilos, insaturados y carbohidratos, siendo los destilados con 2 y 3 platos los que presentan el mejor sabor y olor. Los análisis espectroscópicos y cromatográficos revelan que el compuesto mayoritario en los destilados es el transanetol. Según los resultados de los análisis realizados y los requerimientos del anisado, eh, el cual fue producido por la industria licorera donde se realizó el trabajo, se concluye que el destilado de 2 platos presenta mejores características y presencia de componentes que lo hacen diferente y mejor que los demás para la formulación del producto final. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.